Hola mis queridos amigos, hola para todos mis queridos hermanos que nos están acompañando a través de su canal Fundación Las Delicias TV. Es para mí un gran privilegio seguir recibiendo cada sábado junto a ustedes. Cada día nos acercamos al epílogo, a la conclusión de todo este maravilloso recorrido que hemos hecho en torno a la ley de Dios, pero aún nos queda importante tela por cortar, aún nos queda bastante por revisar, aún nos quedan puntos importantes en torno a ese segmento que nos queda de estudio en torno a la ley de Dios. Y doy gracias a Dios por todo este recorrido, por todos ustedes que han estado allí sábado tras sábado conectados, compartiendo, que interactúan, que me piden material, que hacen preguntas. Gracias por ustedes, gracias también por las oraciones y porque con sus aportes también crecemos, también aprendemos y construimos juntos. Doy gracias a Dios por eso, por ese privilegio y a la vez gran responsabilidad de poder trazar su bendita palabra. En esta hora nos proponemos continuar. En nuestro último tema hablamos de amar la vida, el sexto mandamiento, no matarás. En el tema a continuación estaremos hablando de la belleza de la fidelidad y todo en torno al séptimo mandamiento. Pero no podemos introducirnos en la palabra sin pedir la dirección de Dios. Y no voy a orar sin antes saludar a nuestra hermana Marlene Molina, quien en segmentos pasados nos ha dirigido algunos comentarios y preguntas que nos han motivado a estudiar y a revisar más acerca del tema. Un saludo para usted, hermana Marlene, Dios le bendiga. Y bueno, también enviar un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan desde Bolivia, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde la Argentina, también desde Venezuela, y uno muy especial para nuestros hermanos que desde California, en los Estados Unidos, nos acompañan y también apoyan lo que desde Fundación Las Delicias se hace. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vamos a orar porque hay que entrar en materia. Querido Padre Celestial, te quiero agradecer en este momento por el privilegio de tu palabra, por la gran oportunidad que nos das de poder trazar tu palabra, oh Dios, y de poder interactuar a través de ella con nuestros hermanos. Quiero pedirte tu permiso para abrir tu Biblia, es tu palabra, Señor, y me acerco a ella con reverencia, con el deseo de que seas tú el que nos enseñe. Gracias porque a pesar de nuestra indignidad, en el mérito de Jesús somos habilitados para presentar tu palabra. Buen Señor, asimismo te imploro por cada uno de tus hijos que se conectan a través de este canal. Tú conoces sus necesidades, los anhelos de su corazón, y ellos van a estar escribiendo diferentes pedidos de oración en la sección de comentarios. Está atento, Señor, a cada uno de ellos y sé propicio conforme a tu divina voluntad, conforme a lo que sea necesario para que tu propósito salvífico se cumpla en la vida de todos tus hijos. Bendice tu obra a nivel mundial, oh Dios. Preserva la sana doctrina y levanta una iglesia pura que te refleje y que cumpla la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces. Como les decía en nuestra última entrega, estuvimos hablando un poco acerca del valor de la vida, en el tema que titulamos Amando la vida, donde estuvimos desglosando un poco el sexto mandamiento, aquel que dice, no matarás. Algo importante que incluso llevó a algunos a preguntarme cosas al respecto, algunos sorprendidos, me decían, hermanos, no sabía la relación que existía entre las leyes físicas y las leyes de nuestro ser. Fue uno de los puntos en los que vimos cómo se podría estar violando ese sexto mandamiento. Y sí, es que no solamente matamos cuando hablamos mal de alguien, cuando miramos mal a alguien, cuando estamos llenos de sentimientos negativos y destructivos hacia alguien, o cuando tomamos físicamente la vida de alguien. También matamos, como dije, cuando tenemos un mensaje de vida que transmitir y preferimos guardar silencio,
y preferimos hacernos cómplices a través de la omisión, a través del silencio, o preferimos tocar un mensaje diferente para no incomodar a nadie. Pero además, mencionamos que también matar es cuando atentamos contra nuestra propia integridad. Porque así como el suicida viola la ley de Dios, todos aquellos que por violar las leyes físicas de nuestro ser y por ende atentar contra su salud, están violando la ley de Dios porque están acabando con su vida, reduciendo su vida. Y es una violación entonces de este sexto mandamiento. Por esa razón nos introdujimos en el campo de qué es la enfermedad y punto que vi necesario presentar no solamente para beneficio de todos, dejando un material base que les podrá ser de utilidad para ustedes mismos estudiar, sino porque es importante que entendamos que la enfermedad no viene como resultado del castigo de Dios porque hemos transgredido su ley. No, la enfermedad en realidad es la consecuencia de la transgresión de la ley preservadora de la vida, de la salud, del bienestar y de la felicidad. Aunque también mencionamos algunos puntos en torno a la enfermedad en los que podría presentarse aún sin haber violación de las leyes físicas de nuestro ser. Pero bueno, a esta hora queremos hablar de la belleza de la fidelidad. Pero tengo una declaración introductoria. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 71, párrafo 3, que nos permitirá establecer un punto muy importante relacionado con lo que venimos estudiando en torno a los mandamientos anteriores y el que viene a continuación. Fíjense bien, dice la inspiración así: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Qué preciosa cita y qué mensaje tan contundente, porque nos dice que el hombre que guarda los mandamientos solamente por un sentido de obligación, porque siente la exigencia que debe hacerlo, nunca experimentará el gozo de la obediencia y por ende su obediencia no es auténtica, no es real. Y esto lo planteo en este marco porque, hablemos del tema de salud ya que lo venimos citando. Cuando alguien, tengo que comer sano porque tengo que comer verduras y tengo que tomar agua y tengo que comer y dejar de comer estas otras cosas, grasas trans, frituras, carne de cerdo, en fin, porque el mandamiento me lo exige, ya que eso sería violación del sexto mandamiento, porque estaría atentando contra mi salud y lo hago pues así, lo tomo como un saco sobre mi hombro, lo tomo como algo gravoso. Nunca experimentaré el gozo de la obediencia. Y en realidad, como dice la cita, no obedezco, aunque lo haga. Cuando los requerimientos de Dios, hermanos, son considerados una carga, porque se oponen a la inclinación natural, podemos saber que aún no hemos nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, cuando experimentamos el poder de la levadura de Cristo que leuda nuestro corazón, no la levadura de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, ni la de malicia o maldad que cita Pablo en Corinto, la de Jesús, la de la mujer que coloca, según Mateo 13:33, levadura en el moje y leuda toda la masa. Cuando la levadura de la gracia de Cristo está en nuestro corazón, la ley de Dios no nos es gravosa, no nos es pesado, pero cuando lo es una clara evidencia de que no hemos nacido de nuevo.
La verdadera obediencia, dice la declaración, es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Como les decía, es esa obra sobrenatural que hace Cristo mediante su Espíritu Santo, implantando un principio nuevo dentro de nosotros. Y es ese principio lo que permite, según la declaración, que nazca el amor a la justicia, es decir, justicia es obediencia, el amor a la obediencia, el amor a la ley de Dios. Y los mandatos de Dios ya no se consideran gravosos, se considerarían manifestación del amor de Dios. Porque cuando tú ves el mensaje de salud y ves en él el amor de Dios, tú dices, gracias Dios, gracias, porque definitivamente has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Gracias Dios, porque a través de este mensaje te has propuesto edificarme. Te has propuesto darme mejor salud, darme mejores condiciones en un mundo lleno de enfermedad. Cuando alcanzamos a ver detrás de cada mandato de Dios el amor de Dios, y ese amor que engendra amor nos mueve a obedecer por amor, entonces es porque un nuevo principio opera en nuestro corazón. No olviden, la cita concluyó diciendo que la esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Y es eso lo que nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno. En otras palabras, porque el hacer el bien agrada a Dios. Comenzaremos a vivir para agradar a Dios. Cuando vemos detrás de todos los mandamientos de Dios, cuando vemos detrás de sus indicaciones, de su precepto, de su consejo, su propósito benevolente, benéfico para nosotros. Cuando vemos esa manifestación de amor, ese amor se supone debe engendrar amor en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Y comenzaremos a vivir para agradar a aquel que nos ha amado. Entremos de lleno entonces en el séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14 nos dice, no cometerás adulterio. Otras versiones lo traducen como no fornicarás. Y sí, aplica tanto lo uno como lo otro, porque tanto el adulterio como la fornicación están implícitas en este mandamiento. Adulterio aplica en un contexto diferente al de fornicación. Por ejemplo, fornican aquellos que no están vinculados en un lazo como el matrimonio, por ejemplo. Pero adultera aquel que se encuentra bajo el pacto de matrimonio y sin embargo es infiel al voto matrimonial. Patriarcas y Profetas, página 317, nos dice así. 3:17 de Patriarcas y Profetas. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlo. Exige pureza, no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Corta declaración en este párrafo de la página 317 de Patriarcas y Profetas, pero vaya que hay elementos importantes, profundos y valiosos que rescatar dentro de ese párrafo. Primero, cuando uno ve el mandamiento y lo ve por encima, uno dice, pues claro, está prohibiendo una acción impura, ¿sí? Es decir, la intimidad sexual entre personas sin vínculos matrimoniales, por ejemplo, o donde esté implícito el incesto, por ejemplo, entre familia, o de personas casadas
que están siendo infieles a su voto matrimonial, es decir, están vinculándose, uniéndose a personas que no fueron aquellas mismas con quienes hicieron su voto matrimonial. Y pudiéramos pensar en eso y quedarnos en eso, porque así también lo manejaban los fariseos, los saduceos y los judíos. Pero el mandamiento es más amplio, porque al entrar en el campo de la espiritualidad de ese mandamiento, veremos que también están implícitos allí los pensamientos y los deseos sensuales. Pensamiento y deseo nos hace partícipes de la violación de ese mandamiento, así como toda práctica que tienda a excitarlos. Ya esto entonces nos expone el punto de que, por ejemplo, la pornografía, que es una práctica que tiende a excitarlos y que nos lleva al vicio secreto, la masturbación, hace parte de esto, porque obviamente eso es lo que está estimulando en su mente, en su corazón, el individuo. Y como explicamos en el tema anterior, en la semilla yace el gran árbol, en el pensamiento yace la acción. Está presente la acción. Por eso es violación de la ley y por eso entenderemos mejor lo que leeremos a continuación también en una declaración de Jesús. Sin embargo, fíjense lo que la profeta además enfatiza. Este mandamiento exige pureza, no solo de la vida exterior, es decir, no solo lo que pasa en nuestros miembros externos, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. ¿Saben? Yo puedo estar codiciando parte del 10º mandamiento también, otra mujer desde mi corazón, idearme, crearme una novela, una fábula, cualquier cosa. O puedo vincularme, aunque no interactúe sexualmente con una persona, con otra persona, puedo estar emocionalmente siendo infiel, porque también hay adulterio emocional. Por eso la inspiración dice, y en las emociones del corazón. Por eso es necesario que seamos muy conscientes de lo que está implícito allí. Y miren, algo que como jóvenes, y sobre todo en nuestra etapa, en nuestro tiempo de juventud, somos muy propensos a violar porque se le ve como poca cosa, y la inspiración dice, no es un pecado pequeño, y es un pecado grave delante de los ojos de Dios, jugar con los sentimientos de una persona. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una falla a nivel de emociones del corazón. Porque has comprometido las emociones y los sentimientos de una persona sin tener intenciones serias. Por eso es serio y por eso la inspiración dice que no es pecado de poca monta jugar con los sentimientos de una persona. Y si la juventud fuera consciente de esto, y si la juventud entendiera el carácter de la ley de Dios, su carácter protector, pero a la vez ennoblecedor, si en nuestras iglesias se vindicara el carácter de nuestra ley, y nuestros jóvenes también comprendieran esto, se dieran cuenta que no es del agrado de Dios que anden cambiando de parejas como cambian los animales de pareja, que no es del agrado de Dios que hoy le juren estrellas y luna y sol a una persona y luego otra y viceversa. Hoy en día el orden de los factores ha cambiado significativamente. Y ya no estamos en el tiempo donde, lo digo porque trabajo con jóvenes también. Antes, había que proteger a las chicas de los chicos. Yo trabajo con jóvenes, insisto en esto. Hemos llegado a un punto donde también nos toca proteger a los chicos de las chicas. O a los chicos de los chicos, o a las chicas de las chicas. Porque así está este mundo enredado. Y todo aquello que comprometa las emociones del corazón nos puede estar llevando a ser infieles emocionalmente. Y porque además uno diría, pero es que esa persona no está comprometida con nadie, no está vinculada con nadie. Claro que sí. Su afecto supremo debe ser de Dios. Debe ser de Dios. Y cuando Dios no ha dado el aval en esa dirección, entonces estoy siendo infiel al pacto primario
que tengo con Dios. Existe infidelidad emocional. Y me llamó la atención hace algún tiempo un importante pastor de los Estados Unidos, de una iglesia protestante. Escribe una carta donde anuncia que iba a apartarse del ministerio temporalmente. Y leí hace poco acerca de ello. Y cuando vi la exposición de sus motivos, dijo, es que he sido emocionalmente infiel. Es decir, yo no hice nada con ninguna otra mujer. Yo no la toqué, no la besé, no intimé sexualmente con ella. Sin embargo, me afecté emocionalmente con ella y ella se comprometió también emocionalmente conmigo. Y entiendo que no he sido fiel, no he honrado mi voto matrimonial y creo que es tiempo de apartarme del ministerio, orar y buscar estar más cerca de Dios. Bien, muy sincero, fue lo que vio pertinente, apropiado hacer, pero alcanzó a discernir algo del carácter espiritual de la ley y por eso se expuso como alguien que había sido infiel a nivel emocional. Cristo enseña, dice la inspiración, cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios. Y por eso declaró que los pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Y la inspiración hace un ejercicio muy bonito. ¿Okay? Todas estas declaraciones que estoy citando, que no por factor tiempo no coloco dentro de las presentaciones, están anexas al material que compartiré al final de la serie con todos aquellos que quieran. Por ejemplo, el profeta es específica en esto. Al hablar de las miradas, dicen, la primera mirada es accidental, la segunda ya no es accidental. Cuando un hombre va por la calle y mira a una mujer, y hoy en día las mujeres se visten como quien no quiere ropa, en la mayoría de las partes como quien no quiere ropa. Y bienaventurados los que viven en zonas frías y en temporada de frío tienen que vestirse. Pero quienes viven en zona caliente, pues las mujeres con más razón se exponen, no quieren ropa. Y dice, la primera mirada puede ser accidental. ¿Ok? Bien. La segunda ya no es accidental. Ya es el corazón que quiso volver a mirar. Y a partir de lo que mira, imaginar. Ahora, todo esto está implícito dentro de este mandamiento. Fíjense bien lo que a continuación vamos a leer en Special Testimonies 31 de julio de 1901. Esta declaración la extraje de un segmento muy especial, es una joya, así que se las recomiendo. Dice la palabra de Dios así: la ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como los actos externos. Eso es importante que lo entendamos. La ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como al acto externo. Revela los secretos del corazón, proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Dios traerá a juicio toda obra, con toda cosa encubierta. Con su ley mide el carácter de cada hombre. Así como el artista transfiere al lienzo los rasgos del rostro, así también los rasgos del carácter de cada individuo son transferidos a los libros del cielo. Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y compara esa fotografía con su ley. Él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta a que se arrepienta y se aparte del pecado. Muy clara declaración. La ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, porque entiende que ese que está codiciando en su corazón, anhelando en su corazón, deseando en su corazón, si tiene la oportunidad, lo va a hacer. Lo va a hacer porque nosotros hablamos y hacemos lo que primero pensamos. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, en medio de su discurso maestro, dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, Mateo 5, 27 y 28,
Síganme la lectura. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten, Jesús cita el mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando Jesús da este discurso, se encuentra a orillas del lago Genesaret, a orillas del mar de Galilea. Estando Jesús allí, en una colina, en la ribera del lago, en la orilla del lago, estando allí, ocurre algo muy interesante. Están los fariseos y saduceos, y ellos esperaban que Jesús reprendiera a los paganos con palabras severas por sus malas prácticas, conocidas malas prácticas. Con los paganos y con los colonizadores romanos, con los gobernantes romanos, con los caudillos romanos, llegaron muchas malas prácticas en el área sexual. Ellos traían a sus mancebas, ellos iban con sus mujeres y iban por las diferentes calles, en desfiles, en fiestas, y tenían una mala práctica. Iban en botes, en embarcaciones, sobre el lago Genesaret, aprovechando sus cálidas y tranquilas aguas, por lo general tranquilas, y iban con sus mujeres y hacían fiestas y orgías. Y muchas veces la tranquilidad y la paz de ese lago era interrumpida por justamente lo que se desarrollaba en esas embarcaciones pecaminosas. Ellos esperaban que Jesús fuera tajante contra ellos. Pero llega Jesús y dice, ¿para qué yo les cito el mal a ellos? Consideremos el nuestro, consideremos el que está aquí, el que radica en sus corazones. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo algo, entiendan lo que está implícito. Si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella en tu corazón. Jesús fue claro al respecto. La espiritualidad de la ley. Miren cómo la inspiración lo explica en Discurso Maestro de Jesucristo, página 54. Discurso Maestro de Jesucristo, página 54 nos dice, cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placer, espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales. Puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Básicamente nos está diciendo, cuando el pecado se ejecuta en la carne, es porque primero ya era real en el corazón. Por eso Jesús, el proverbial, exclama en Proverbios 4, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por eso es que Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque a partir de lo que hay aquí, es lo que se ejecuta aquí. El conflicto que se pierde en la carne, primero se perdió en el corazón. Por eso desde aquí yace el pecado, porque aquí está la semilla. Aquí se manifiesta es el fruto. Y por eso Jesús lo presenta de esa forma. Y vaya que esto es un pecado muy citado en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, en contraposición con el fruto del Espíritu que es citado a partir del versículo 22, desde el versículo 19, Pablo cita los frutos de la carne. Y miren el lenguaje del apóstol y en qué hace énfasis. Dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que la practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Muy claro. Pero noten que entre todas las que cita, hace mucho énfasis en el asunto sexual porque cita, primero adulterio, luego fornicación, luego cita inmundicias que están asociadas a muchas cosas, incluyendo estas. Luego dice lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Es un deseo fuerte, enfermizo, descarriado en torno a las cosas sexuales. Pero voy con otras cosas asociadas a esto, por ejemplo, celos. Y una muy clara, orgías. Entonces, fíjense el énfasis de Pablo en torno a la problemática sexual. La problemática sexual. Y esto a nosotros debe hablarnos mucho en torno a cuando esto está en nuestras vidas, cuando esto predomina en nuestras vidas, ¿cuál es el fruto que está imperando? Si el del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, o el de la carne. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, ahora en su misiva a Tesalónica, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Pablo enfatiza el aspecto de que Dios desea nuestra santificación. Es su voluntad y eso es maravilloso. Es una maravillosa noticia. Y en este marco, ¿por qué? ¿Por qué te lo presento? Por lo siguiente. Yo no puedo obedecer la ley de Dios sin la obra sobrenatural de Dios en mi vida. Ahora, importante. Yo soy omnipotente cuando mi voluntad está unida a la voluntad de Dios. Dios quiere mi santificación. Si yo quiero ser santo, entonces es posible, porque es un deseo que va acorde con la voluntad de Dios. Y miren, Pablo dice, Dios desea vuestra santificación, por eso absténganse de fornicación, mala práctica sexual, o también puede traducirse como adulterio. Sin embargo, luego enfatiza algo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por aquí otro aspecto importante a resaltar. En el caso de quienes estamos casados, el lecho es bendecido sin mancilla. Y es una gran bendición sin mancilla. Pero las malas prácticas sexuales, esas cosas que la profeta describe diciendo que ocurren en la cámara, que ocurren en la habitación, que desagradan a Dios. Y no hablo del acto sexual en sí mismo, porque Dios creó la sexualidad, creó los mecanismos de placer que le dan placer al hombre y a la mujer en la intimidad sexual, pero no para que fuera llevado a excesos, a abusos o a prácticas que no solamente son antihigiénicas, sino que son contrarias a la revelación de la gracia y el carácter de Dios. Cualquiera de estas cosas mancilla el lecho y es una violación del mandamiento. Por eso Pablo lo vincula al decir, tengamos nuestra esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia con las prácticas de los gentiles que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios, nuestro lecho en santidad, disfrutando de la dulzura, del placer descrito en el libro Cantar de los Cantares, en armonía con la descripción bíblica, en armonía con la perfecta y buena voluntad de Dios. Ya que hablamos del punto, viene a mi mente una declaración, y esa no la coloqué en la presentación, no porque no la quisiera utilizar, la tenía en mente, pero sino también para ejercitar en algo muy positivo, que no se acostumbren a ver los versículos en la pantalla, sino que también puedan mover sus Biblias, eso es importante. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2.
A partir del versículo 13, dice algo muy valioso. Nos dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios dice, traigan lo que quieran traer, no aceptaré la ofrenda que traerán de su mano. ¿Y por qué? Ahora lo explica, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Estoy leyendo en Malaquías 2, ahora versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. ¿No hizo él uno aunque tenía el remanente del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel dice que él aborrece el divorcio y al que cubre de la violencia con su vestidura. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. ¿Por qué me encantan estos textos? Insisto, subráyenlos. Malaquías 2, 13 al 15, 16. ¿Por qué me encantan? Porque están revelando también la espiritualidad de ese séptimo mandamiento. Dios dice, es que me desagrada, ¿cómo voy a recibir tu ofrenda cuando estás en franca violación de mi ley? Y luego dice, entonces, y enfatiza, o sea, ¿por qué? Porque yo soy testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Y eso se ve con mucha frecuencia cuando pasan los años y la mujer va perdiendo esa belleza de su juventud, esa que consagró, que entregó a alguien que hizo un pacto con ella. Y entonces el corazón del hombre se inclina a buscar a alguien diferente, a esa que fue la mujer que le acompañó desde su juventud. Jehová aquí llega y recrimina porque era una práctica muy común entre los judíos, que se estaba multiplicando entre ellos porque habían habilitado las cartas de divorcio. Y por eso es que en sus días Jesús tiene que pararse con firmeza y hablar en torno al divorcio, haciendo énfasis en algo. El divorcio es un mecanismo por la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre debería tener mayor disposición a conservar aquello que Dios unió, aquello que el hombre mismo tomó una determinación y vinculó a través del pacto sagrado del matrimonio. Sin embargo, Jesús fue específico que el divorcio solo era lícito cuando había un condicionante, había una violación al voto matrimonial. Y yo explicaba algo justamente en la respuesta a la pregunta de nuestra hermana Marlene Molina. Yo explicaba algo. La violación del voto matrimonial no es solamente infidelidad sexual. También está la violencia. Y Malaquías lo cita por una razón. Miren cómo dice Malaquías 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel dice, el que aborrece el divorcio, o sea, él aborrece el divorcio, y al que encubre la violencia con su vestidura. A los males allí, asociados a la violación del pacto, por eso dice, guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales al pacto que habéis hecho, vincula la deslealtad al pacto con la violencia de género. Eso también es una violación al pacto. Y estos textos son muy claros al respecto. Y como digo, enfatizan esos puntos en donde somos violadores, transgresores de este séptimo e importante mandamiento. Vamos concluyendo y tenemos algunas declaraciones más, 3 para ser más específico. Voy a leer esta de conducción del niño, que se encuentra en la página 418 y 419, y quiero presentarla porque habla del vicio secreto
Y quiero que todos tengamos eso también muy presente, porque esto no solamente por lo que el que lo practica concibe en su mente o porque está viendo pornografía, en fin, sino por lo que hace en su cuerpo, es violación de este mandamiento. Y no solo de este, sino también del anterior, no matarás. Porque aquel que practica el vicio secreto, aunque la psicología y el mundo hoy quieran decir lo contrario, está socavando sus fuerzas vitales. Se está envileciendo, se está destruyendo física, mental y emocionalmente. Nos dice Conducción del Niño, página 418 y 419. El vicio secreto es el destructor de las resoluciones elevadas, el esfuerzo ferviente y la fuerza de voluntad para formar un buen carácter religioso. Los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristiano saben que los seguidores de Cristo, como discípulos suyos, están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. Los que están dominados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Una página anterior, página 417, mismo libro. La práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Entre los jóvenes, el capital vital, el cerebro, es tan severamente abrumado en los primeros años que se produce una deficiencia y un gran agotamiento que acaba exponiendo al organismo a diversas enfermedades. Si la práctica continúa después de los 15 años, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido, continuará sufriendo y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente de los 30 a los 45 años. Mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades como afecciones al hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones de la columna vertebral, enfermedades de los riñones y tumores cancerosos. Increíble. Todo lo que está implícito detrás de la violación del séptimo mandamiento, que es a la vez violación del sexto. Porque mientras tiene pensamientos lascivos y practica el vicio secreto, destruye su cuerpo y se expone a la enfermedad. Y es real, hoy la ciencia lo dice. Las personas que inician temprano su actividad sexual, los hombres que inician temprano su actividad sexual, su vida sexual, que se estimulan, que tienen una sobreestimulación por masturbación, por pornografía, tienen un promedio muy alto de desarrollar hiperplasia prostática y luego cáncer de próstata a muy temprana edad. Y la hiperplasia prostática, que era un cuadro que podíamos ver antes en hombres de 70, 80, 65 años, por un deterioro natural, diríamos. Hoy ya tenemos personas, yo he tenido pacientes, personas con las que he conversado, con 35, 38 años e hiperplasia prostática. Y un antígeno prostático elevado, que nos dice, obviamente, cuáles han sido sus prácticas, y siempre que indago la causa vinculado a esto. Por eso, cuán importante los consejos que tenemos en torno a la salud también. Y miren cómo los mandamientos se vinculan. Por eso, muy claramente, el Señor a través de Santiago dice, el que viola uno, los viola a todos porque están integrados. Hacen parte de nuestra vida integral, de nuestra salud integral. Por eso, me entenderán mejor cuando les digo que de los 613 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento, más de un tercio, 213 de ellos tienen que ver con salud. Sí, porque con salud guardamos el sexto mandamiento y con salud podremos tener más claridad en torno al resto de la ley, guardando las leyes de nuestro ser. Última declaración. Manuscrito 126, 1901. Nos dice la inspiración: todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo precepto que prohíbe el culto falso es también una orden de adorar a Dios y servirle solo a Él.
El Señor es un Dios celoso. Aquí está citando el segundo mandamiento. Nadie lo tratará con ligereza impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera rendírsele culto. Detesta la idolatría, pues su influencia es corruptora. Envilece la mente y conduce a la sensualidad y a toda clase de pecados. Aquí la inspiración muy sabiamente vincula el séptimo mandamiento, que ya lo vinculamos con el sexto, y que ya lo vinculamos también con el décimo, en no codiciar, lo vincula con el segundo. ¿Por qué? Porque todo culto falso es adulterio. Y si es adulterio, es violación del séptimo mandamiento también, pero en este caso es adulterio espiritual. Y con mucha frecuencia a lo largo de las Escrituras, Dios le recrimina a su pueblo el adulterio espiritual. Yo puedo estar siendo hoy adúltero espiritual también. Si me abro espiritualmente a los dioses de este mundo, si doy preeminencia a los dioses de este mundo, a cualquier cosa que represente un culto falso, que provenga del padre del engaño y de la mentira. Yo hoy puedo estar siendo un transgresor del séptimo mandamiento, mientras transgredo el segundo, el sexto, el décimo y todos. Por eso el que transgrede uno los transgrede todos. Están profundamente integrados. Sin embargo, hoy Dios nos hace un llamado muy especial. No sé de qué forma tú has sido un transgresor de la ley. Yo tengo claro de qué forma yo he sido transgresor de la ley. Y este ejercicio me permite, sin duda, ver con mayor claridad mi profunda condición pecaminosa y mi gran necesidad. Pero gracias a Dios tengo un Salvador benevolente. Tengo un Salvador que tiene una sed insaciable de salvar, que tiene un anhelo profundo de restaurar y que no conoce límite para su brazo, para poder socorrer a todo aquel que quiera extender su mano y recibir su ayuda. Tú y yo tenemos un Dios dispuesto a perdonarnos por nuestra transgresión. Yo soy pecador. ¿Eres consciente de tu pecado? Tú y yo tenemos un Salvador dispuesto a restaurarnos. Tú y yo tenemos un Dios que se ha propuesto a la vez empoderarnos para que podamos vivir en obediencia a esa ley. Esa ley que conserva familias, esa ley que conserva neuronas, esa ley que nos da paz, porque no hay paz en la iniquidad, pero mucha paz tienen los que aman tu ley. Busca a ese Salvador, busca a ese Dios hoy de todo corazón, con un deseo sincero de obtener perdón por tus pecados y de poder salir de ese círculo vicioso. Y ese Salvador te ayudará a ti y me ayudará a mí. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, gracias Señor por tu palabra, que aunque puede parecer dura porque nos encara, porque nos muestra nuestra condición, nunca nos deja sin esperanza porque tú siempre estás allí. Oh Señor, hemos violado tu ley. Podríamos identificarnos quizás con aquellas dos mujeres que tú citas en Ezequiel 23, a Ola, a Oliva, como Jerusalén y Samaria, quienes fueron adúlteras espirituales. Nosotros también lo hemos sido, Señor, porque hemos abierto nuestras piernas ante los dioses de este mundo. Padre Celestial, de muchas formas, por pensamiento, por concupiscencia, por lascivia, por actos, no lo sé, tú lo sabes. Quienes están escuchando este mensaje, este servidor, hemos podido estar transgrediendo tu ley. Por eso te pedimos que nos perdones. Pero asimismo te pido, Señor, que nos restaures. Restáuranos en la semejanza de Jesús, para que podamos experimentar la bienaventuranza de aquellos que son
limpios de corazón. Pues según tu palabra, solo los limpios de corazón verán a Dios. Queremos ser limpios de corazón porque queremos verte, oh buen Señor. Sea esta obra hecha en nosotros, en el nombre de Jesús, el fiel Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.